yo sí quisiera antes bueno, más una conversación, compartir algunos temas. Antes que eso, yo sí quisiera reconocer este espacio que se viene haciendo, ¿no? Los espacios de debate, los espacios de discusión, el alimentar permanentemente con las ideas es un tema crucial, sobre todo porque a nosotros nos asiste la fuerza de la razón. Como proceso histórico, como visión histórica, nosotros estamos alimentados por la razón, no nos está alimentando otra fuerza distinta que precisamente la construcción de una sociedad distinta. Yo quisiera iniciar, voy a tratar, Pedro tiene una hipótesis sobre siempre que uno dice tratar de ser conciso, que es la mentira que se dice al inicio, pero yo voy a tratar de ceñirme por lo menos un poco el tiempo, ¿no? Lo primero que quisiera plantear es que lo que estamos asistiendo en la sociedad venezolana es un proceso histórico. O sea, no es una pugna del poder, no es una pugna circunstancial de gestiones de gobierno. Estamos asistiendo a un proceso histórico. El objetivo es la transformación de la sociedad. Ese es el objetivo que está planteado. Si el objetivo es la transformación de la sociedad, o sea, ya eso supone una ruta desde el punto de vista de las cosas que hay que transformar para que realmente exista una transformación estructural de la sociedad. Entonces, cuando uno dice transformación de la sociedad, es los componentes que tiene la sociedad, esos componentes, cómo modificarlos, cómo transformarlos y generar las fuerzas históricas que lo hagan irreversible desde el punto de vista de la construcción. Eso ya pone un parámetro desde el punto de vista del objetivo que se persigue. Esto no es una coyuntura de retención de poder, no es una coyuntura o un artificio para retener el poder desde el punto de vista circunstancial. Lo que se está buscando es cómo, a partir de una coyuntura histórica que nos han puesto, porque buena parte de la aceleración de procesos no la hemos dispuesto nosotros no somos quienes generamos todas las situaciones atroces que se han generado desde el año 2013 a la fecha. No es el gobierno bolivariano, no es la revolución la que ha generado procesos de boicot desde el punto de vista económico como probablemente ninguna sociedad los haya tenido. Alteraciones desde el punto de vista de la cotidianidad, que es una de las grandes reivindicaciones que se ha generado en la sociedad venezolana, el derecho a la cotidianidad, a poder ir a un parque, a poder tener condición normal, rutinaria, desde el punto de vista de cosas, de procesos, y democratizarlo además. O sea, ¿quién no añora la posibilidad del domingo, el sábado, ir al Boulevard de Sabana Grande o ir a los próceres, ir a cualquier plaza y sencillamente ver a los niños correr, ver los espacios públicos en un intento de reconfiguración para la sociedad? Esa afectación de la cotidianidad evidentemente tiene que ver con parte de esto que se viene generando. Entonces quería significar, en primer lugar, el objetivo que se persigue. El objetivo que se persigue es continuar, profundizar la transformación histórica de la sociedad. Dicho eso, esa premisa desde el punto de vista de trabajo, viene una valoración. Nosotros hemos tenido una constitución, que es la constitución venezolana, la constitución de 1999, la constitución bolivariana. Me permiten, voy a hacer otro inciso, otra acotación. Constitución que no fue apoyada, defendida por ninguno de los que hoy esgrime esa constitución precisamente para atacarla. En 1999 se promovió votar en contra de la constitución. Primero se estuvo en contra de la constituyente, después se estuvo en contra de la constitución, posteriormente se dio un golpe de estado en contra de la constitución. Todos recordar porque el comandante Chávez llama a la campaña de Santa Inés, que era traer al reducto constitucional. O sea, que la victoria era traer al reducto constitucional precisamente a quienes estaban fuera de ese reducto constitucional. Pierden el referéndum 2004 e inmediatamente dicen que no van a elecciones. Enseguida su pataleo es: no reconozco los resultados, no voy a elecciones. Las primeras que no se presentan, aquellas elecciones parlamentarias que dieron a la asamblea del 2005, y posteriormente una suerte de desconocimiento permanente a la Constitución. Entonces, la Constitución para algunos, me estoy refiriendo a este sector reaccionario de la sociedad,
Yo quisiera diferenciar las bases de la oposición de quienes han secuestrado a la oposición. Hay un grupo, una élite que secuestró a la oposición, la tiene secuestrada, la tiene rehén por ahí en alguna parte, la tiene secuestrada en los trancazos, la tiene secuestrada en la violencia. Hay una gente que nos adversa y es parte de Venezuela y es parte del país. Será tarea nuestra revolucionaria conquistar esos corazones. Será nuestra tarea, será parte de una visión desde el punto de vista histórico. Ahora bien, esa constitución de 1999 tiene unas cualidades, a diferencia probablemente, yo no soy abogado constitucionalista ni nada por el estilo, ni pretendo hacer un análisis de ese tema, pero tiene unas características, pone unos principios desde el punto de vista de desarrollo de la sociedad y pone una visión programática. Esa visión programática es parte de una hoja de ruta que nosotros hemos abordado hasta el presente. Parte de la visión que tenemos entonces es cómo profundizar esa visión programática. Entonces nosotros tenemos que tener como imaginario lo que hemos transitado en estos primeros 18 años, qué hemos conquistado en estos primeros 18 años, qué cosas se han roto el celofán en estos primeros 18 años y cómo ir hacia el 2030. Aquí la pregunta constituyente, la pregunta central constituyente es ¿cómo es la Venezuela del 2030? Esa es la pregunta constituyente. ¿Cómo la sociedad que tiene derecho a soñar se vislumbra en el 2030? ¿Cómo queremos que sea la sociedad integralmente? Ponernos las metas para el 2030. La primera constitución, la pionera, como le llama el presidente Maduro, nos ha hecho los primeros 18 años. 18 años que tienen cambios sustanciales. Este no es el país que existía en 1998, 1999. No se puede pretender que algunos tienen aquella resaca histórica como si estuvieran en la constitución del 61. No, han transcurrido 18 años y quisieran volver al punto cero. Y eso tiene también una lectura desde el punto de vista de los avances. ¿Qué cosas hay hoy que no existían antes? Bueno, desde el punto de vista político, hay una transformación profunda en la sociedad. Hay no solamente nuevos derechos políticos de la población, hay un reconocimiento, y probablemente es el mayor de todos, hay un reconocimiento a nuevos actores de la sociedad y el reconocimiento al ciudadano como el protagonista del proceso histórico. El ciudadano, todo el pueblo ciudadano, aquellos que tienen el problema de dualidad y de confusión con el tema liberal, bueno, tienen que entender que en Venezuela ciudadano es todo el país. No son ciudadanos unos y otros no son ciudadanos. No son ciudadanos los que al principio del siglo XIX tenían los reales para comprar el derecho al voto. No son ciudadanos aquellos que hasta la primera mitad del siglo XX no tenían derecho al voto, no tenían derecho a la participación. O aquella visión depositaria de la soberanía de solamente poder votar y posteriormente no tenías derecho a participar absolutamente nada. Hay un cambio profundo en la sociedad desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista social, ¿quién puede dudar que hay cambios en la transformación de la sociedad desde el punto de vista social? Nosotros a veces decimos esos números, lo decimos probablemente con tanta velocidad que no vemos el significado que tienen. Decir, aquí buena parte somos del sector universitario, decir que éramos cerca de 500.000 estudiantes en el sector universitario, al inicio de la revolución 800 y un poquito mil estudiantes, pero que la proporción era casi 55-45 entre público y privado, hablando del sector universitario. Esa era la proporción, había casi que un igual entre público y privado. Y decir hoy que nosotros somos cerca de 2.800.000 estudiantes y que la proporción es 80-20. Es decir, que hay 80% público, 20% privado. Estas son transformaciones desde el fondo, desde el punto de vista de la sociedad. La tasa de escolaridad, desde el punto de vista de la primaria, desde el punto de vista de la educación secundaria. El hecho de que tengamos 10,5 millones de estudiantes en el país, un tercio del país está en aulas de clase. Son números que se dicen probablemente muy rápido. Nosotros veníamos de niveles de penetración de la educación, de la salud en el país, que eran escasos 3 millones y tantos de habitantes que tenían derecho a la atención a la salud pública. Ahorita es más de 21 millones de personas que tienen acceso directo a la salud pública desde el punto de vista de la configuración del Estado.
Si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la penetración de telefonía, de los servicios públicos, vemos una transformación absoluta. Y una de ellas, muy importante, es el reconocimiento de las necesidades sociales como necesidades y no como mercancía. Esa se puede decir que es una de las premisas fundamentales desde el punto de vista del desarrollo de nuestra sociedad. Yo quisiera retornar a lo que quisiera que fuera un eje central de unas ideas que quisiera plantear. La primera es, esta que venía haciendo referencia, una constitución programática. Nuestra constitución define principios, valores, pero define un programa de acción. Eso nos lleva a que la constitución para nosotros no es un saludo a la bandera. O sea, la constitución nos está diciendo qué hacer, cómo hacerlo, dónde y el momento para hacerlo. Ese elemento es muy, muy importante, porque además que nosotros digamos hoy que queremos pensar la Venezuela del 2030, rompe con aquellos que han querido erradicar la opción de futuro de la sociedad, aquellos que quieren llevarnos a una calle ciega, a una ruta sin sentido, que quieren nublar la opción de futuro. Parte de la estrategia de la oposición en Venezuela es generar un desasosiego profundo de la esperanza, hacer que no se tenga esperanza, que se quiebre la opción de futuro que la revolución vino a reivindicar en el pueblo venezolano. Ese tema es muy importante que nosotros lo tengamos y que en esta coyuntura, en medio de esta coyuntura, nosotros digamos, yo quiero ser así en el 2030. Porque cuando uno tiene la capacidad de proyectar, uno está rescatando el derecho a soñar y el derecho a saber y reivindicar lo que se ha venido construyendo. No solamente es lo que hemos conquistado, no solamente es sostener lo que hemos conquistado, sino que también es decir que esta historia apenas comienza. Que nosotros no estamos en una fase final de un proceso, nosotros estamos en un estadio de ese proceso. Y en medio de esa coyuntura, en medio de lo que nos dispuso precisamente la visión de la oposición sobre nuestro país, nosotros ponemos unas tareas. ¿Cuál es la coyuntura? Histórica. Bueno, muy difícil, yo lo voy a alargar mucho más, pero muy difícil. Nosotros se nos murió el comandante Chávez. Quien abrió las puertas de la historia, quien nos unificó como pueblo, quien de una fuerza atomizada que éramos, nos dio cohesión histórica, falleció. La cartilla que tenían era que nosotros desaparecíamos. Esa era la cartilla. Y de allá para acá ha sido toda una suerte de intentos, y yo quisiera destacar esto como una de las ideas, toda una suerte de intentos para que no exista concepto de nación, para que el tema de la colonización sea un elemento vertebral desde el punto de vista que se desgaje la identidad nación, que se desgaje la identidad nación y atacar permanentemente toda la visión con un sesgo intervencionista. Eso es un rasgo de la oposición venezolana, la visión de colonización y la visión intervencionista. Ejemplo, demostración de esa idea. Bueno, la violencia generada a partir de la guerra económica lo que busca sencillamente es fragmentar los niveles de apego, los niveles de nivel de vida que ha optado nuestra población a partir precisamente de la revolución. Los niveles de calidad de vida que ha tenido nuestro pueblo y que son reivindicados, miren, demostrado numéricamente. La capacidad de consumo familiar, esos son datos que no son del socialismo, etc. Capacidad de consumo familiar se duplicó en Venezuela desde 1998 hasta el año 2012. Capacidad de consumo familiar. Eso no lo hizo el capitalismo. Eso lo hizo fue la revolución. Democratizar la capacidad de consumo. Democratizar el acceso a los bienes y servicios. Eso lo hizo fue la revolución, no lo hizo fue el capitalismo. Nosotros tenemos una dificultad desde el punto de vista histórico, que es generar el sistema económico eficiente para atender los 31 millones de necesidades del país y no de los que tienen capacidad de pago. Es un desafío completamente distinto. Fácil es resolver para 3 millones de consumidores. Difícil es consumir
la democratización del consumo para 31 millones de personas y que haya una estructura económica de precios, etcétera, que le permita a la gente el acceso a los bienes y servicios. Por eso nosotros... Exacto, antes era un Estado para esa élite. Ahora, voy a tratar de no desviarme para allá, porque Pedro dijo de que se va a tratar el tema, entonces no hay oportunidad de discutir sobre otro, pero ese tema del debate sobre la eficiencia del modelo, nosotros sí queremos darlo. Nosotros sí queremos hablar sobre los modelos, sobre el capitalismo y el socialismo. Nosotros sí queremos hablar de ese debate. Nosotros sí queremos hablar de la eficiencia o no del capitalismo versus el modelo socialista. Que el nuestro es una búsqueda, que no está acabado, que tenemos problemas, que tenemos novedades, claro que sí. Pero nosotros está sitios fundamentalmente por principios éticos, cosa que no tiene el capitalismo, no tiene principios éticos desde el punto de vista del mercado. Nosotros tenemos principios éticos desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, volviendo al tema, hay un proceso que se desató, venía desatado, pero con el fallecimiento del comandante Chávez se incrementa y tiene un sesgo intervencionista. Quisiera ratificar esa idea y el tema de la colonización. Cuando en el 2013, bueno, venían encapuchados de antes, ¿no? Hicieron una campaña, la campaña, ustedes recuerdan, la campaña 2012 con el comandante Chávez. Bueno, el candidato de oposición era más chavista que Chávez. Era defensor de las misiones. Se le iba a hacer más eficiente las misiones. Como si las misiones son un programa social, un programa de una ONG, ¿no? O sea, que se podía hacer perfectible, ¿no? No es un problema de principio. O sea, la misión vivienda, que se fundamenta en los terrenos, en el sistema financiero, en el acceso a los materiales, en el tema vinculado a la organización social, esos que son elementos de fondo estructurales de la sociedad, no, ellos lo podían hacer un poquito más eficiente. No, es que el problema de la vivienda existe porque existe el capitalismo. O sea, usted no puede resolverlo en capitalismo. Si no, pregúntenle a la burbuja financiera de Estados Unidos cómo le ha ido. Entonces, arranca un proceso inclemente desde el punto de vista de la campaña. En cuanto no logran la victoria electoral, esa misma noche salen a quemar los CDI. Arranca un proceso de violencia en la sociedad. ¿Qué busca ese proceso de violencia? Es una sociedad ingobernable. Hay que intervenir. La guarimba es eso. Hablando de la guarimba 2014, es ingobernable. Fíjense, esta ingobernable, está en las calles cerradas, no hay tránsito, no hay circulación, etcétera, tal. Y como es ingobernable, hay que intervenir. Luego, el proceso vinculado a la guerra económica. Hay carestía de alimentos, hay carestía de productos, tal, no sé qué. No le importan los números o no los números. Nosotros reconocemos los problemas y estamos permanentemente sobre los problemas, pero también sobre quiénes originan los problemas. Ahora, entonces hay carestía, no sé qué, entonces hay una crisis humanitaria. La tesis de la crisis humanitaria, hay que intervenir. Es un esquema de oposición que ha buscado permanentemente la intervención de la patria. Y como intervención se asiste sobre un manto desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comunicacional, que necesita que el discurso de la descolonización no exista y que el concepto de nación y el concepto de identidad no exista. Porque si ese concepto está profundamente arraigado en la sociedad, no pueden avanzar sobre su matriz intervencionista. No pueden sencillamente avanzar. Entonces, eso es un elemento que nosotros no podemos pasar desapercibido. Y el tema de la historia y el tema de la cultura son un elemento fundamental desde el punto de vista de la constituyente. Son vertebrales. Por eso Pedro y demás compañeros es tan importante, pero no la banalización de la historia ni la banalización de la cultura, sino que de verdad así completica. Porque el concepto fundamental es el concepto de nación, la identidad bolivariana. Esos son temas constituyentes, son temas que tienen que reforzarse. Así lo habría olfateado el comandante Chávez, así lo habría olfateado. Usted recuerda aquel debate cuando se dijo, no tiene que llevar el nombre de bolivariano. Y toda la tesis sobre los símbolos. Así lo habría olfateado, ¿no? Que sí tiene que tener nombre y sello bolivariano, porque ese es el código de valores, el código de principios que nos unifica como nación. Y nosotros tenemos que blindarlo, porque a la medida que blindemos el código de principios, el código de nación, el código bolivariano de nación, nosotros estaremos haciendo que la patria sea irreductible en cada ciudadano hasta cualquier intención intervencionista de la patria. Que el soldado fundamental sea cada habitante.
Además, el código chavista habrá que incluir, Ricardo. Correcto. Así es. Correcto. Ese tema hay que del discurso convertirlo en temas estructurales. Entonces nosotros a veces nos ponen el chantaje, no, que es ideologización de la educación. No. Yo tengo un niño, yo quiero que mi hijo sea bolivariano, así será libre, así será feliz. Y así debe ser cada padre, querer que su hijo sea bolivariano para que sea libre y para que sea feliz. Entonces, eso, para que no queden, para que no haya como tareas por ahí dispersas, ¿no? Ese es un tema fundamental, que pareciera que todos los historiadores, que todos los cultores tienen un desafío fundamental para esta constituyente. Yo me atrevería a decir que ese es uno de los elementos vertebrales. Blindar el pensamiento bolivariano, la identidad de nación, como una de las tareas desde el punto de vista constituyente. Ahora, ¿cuál es nuestro concepto de democracia y la importancia del fortalecimiento del concepto de democracia en la Constitución? Sin hablar de otras revoluciones, sin hablar de otros países, sin hablar de la teoría, etc. Nosotros tenemos algunos elementos inéditos desde el punto de vista de la sociedad venezolana. Uno de esos conceptos inéditos tiene que ver con la visión integral desde el punto de vista de la sociedad. Para nosotros no existe la sociedad en lo político y no existe en lo social. Por eso esa visión integral de la sociedad, esa visión sistémica de la sociedad, es parte de una construcción ideológica del comandante Chávez. Todos nosotros debemos recordarlo con un sentido crítico. Pero es el comandante Chávez el que dispone primero de lo teórico sobre las comunas, le interesa Carreño. El comandante Chávez habla de los 5 frentes de batalla, habla de las 5 dimensiones de la sociedad y dice que hay una dimensión política, que hay una dimensión cultural, él la llama ética, en ese primer momento la refiere como ética, una dimensión, es la primera que nombra de paso, es la primera que refiere es la ética. Y la ética cultural, es la ética, lo ideológico, lo cultural, la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión territorial. Si me permiten una cosa, yo referiría la dimensión espacial, la dimensión espacial de la sociedad. Esa dimensión, esas 5 dimensiones, si esto es un proceso revolucionario y la visión fundamental del proceso revolucionario es la democratización plena de la sociedad, nosotros sí estamos para hablar de la democratización de la sociedad. Nosotros tenemos moral para hablar de la democratización de la sociedad. Entonces, si la visión es la democratización plena de la sociedad, la democratización tiene que existir en cada una de las dimensiones de la sociedad. En cada una de las dimensiones. Entonces tiene que haber democracia en lo político, democracia en lo social, democracia en lo económico, democracia en lo cultural, democracia en lo espacial. Y esas son dimensiones. Si son dimensiones, cada una tiene que ser integralmente democrática y sistémicamente democrática. Yo suelto esa tesis porque creo que es el desafío desde el punto de vista de la visión de democracia que permee, que está en el plan de la patria, que es un nivel superior de desarrollo desde el punto de vista de la tesis de desarrollo de la sociedad. Eso ya ocurre precisamente cuando el comandante asume como el legado ante la sociedad y el legado ante el ciclo histórico, que es la transformación del modelo económico, que para eso es el plan de la patria. El plan de la patria es para la transformación del modelo económico, el tercer ciclo de la revolución. Primero el político, el segundo el social, el tercero el económico. Esas 5 dimensiones de la sociedad es fundamental que estén permeadas en la construcción de la Constitución. Prácticamente que ellas abrigan todas las concepciones programáticas de desarrollo para el próximo tiempo. Conexión con el presente. Cuando el presidente Maduro hace el sacudón, ¿recuerdan? Hace el sacudón. Él asume las 5 revoluciones para referir la reconfiguración de la forma de organización del Estado, en este caso del Ejecutivo, pero asumir además que la forma de organización no es de la burocracia, es la organización de instrumentos, de herramientas, de sistemas de recursos para la transformación de la sociedad, no es la organización de la burocracia. Entonces, esas 5 dimensiones, pero permíteme para decir 2 vectores de trabajo que creo que están permanentes, es uno transversal a todo, el tema cultural, la descolonización,
y la arquitectura, el tema estructural, las 5 organizaciones, las 5 dimensiones de organización de la sociedad. Un vector que atraviesa todo, concepto de nación, concepto bolivariano. Y el otro concepto, la estructura, el andamiaje de organización, las 5 dimensiones de la democracia. Esas 5 dimensiones. Ahora bien, hay unas cosas que hemos avanzado, enormes cosas que hemos avanzado. ¿Cómo damos el salto? ¿Cómo seguimos avanzando? Esa es la pregunta que nosotros nos formulamos. Nosotros no estamos aquí para hacer un acto de revisionismo de la revolución. No estamos para que pretenda la oposición achicopalar la fuerza de cambio. Esa es la pretensión, ese es el vector que ellos quieren. Que se frene el proceso de transformación de la sociedad. Nuestro tema es cómo profundizamos el proceso de transformación de la sociedad. El solo llamado a una constituyente da una demostración profunda de la identidad desde el punto de vista ideológico y política que se tiene sobre la sociedad. No se dijo, vamos a negociar con las cúpulas. No se dijo, vuelve el pacto de punto fijo. No se dijo, vengan esos 3 que tienen secuestrada la oposición, vengan y siéntense, vamos a negociar cómo reorganizamos esto. No. Ante el secuestro, se dijo, vamos a un diálogo de base. Vamos a la constituyente. Como diálogo de base, como diálogo completo desde el punto de vista social. Y sacar instrumentos para esa transformación. Entonces, ¿qué cosas están en el horizonte inmediato? ¿Qué cosas están en el horizonte inmediato? ¿Cómo es 2017-2030? ¿Qué cosas están pasando en nuestro país? El surgimiento, la fuerza del poder político popular amerita un salto. Yo lo voy a dejar de último porque es el más temible para ellos. Voy a dejarlo adrede de último. Hay cosas que están cambiando en este momento de la sociedad que nosotros necesitamos acelerarlas. Necesitamos posicionarnos de ellas y acelerarlas. Si me permiten, yo quisiera hacer una referencia a cinco temas. No son, como toda conversación, no son necesariamente los temas. Estoy trayendo unos de propuestas. El primero, cambio del modelo productivo. El cambio de las bases económicas de la sociedad. El capitalismo. Voy a decirlo sin apasionamiento para. El capitalismo, como organización económica y productiva, es incapaz de satisfacer las necesidades sociales democratizadas de la población venezolana. Es profundamente ineficiente como organización del sistema productivo y no tiene capacidad para satisfacer las necesidades de nuestra población. Algunos harán cortocircuito, aquí nosotros no, pero hay algunos, así como si uno podría empezar diciendo, esta constituyente es paz porque la dialéctica existe. O sea, cuando dicen dialéctica existe, como se agarran de la silla y que no puede ser un temblor a esta hora. Sí, bueno, la dialéctica existe, un elemento fundamental precisamente de la organización y del desarrollo. Y por eso, porque existe la dialéctica, es que vamos a una constituyente para ir al siguiente estadio de desarrollo de la revolución. Entonces, cambio del modelo productivo, de la democratización de la distribución de la renta a las nuevas bases productivas de la sociedad. Nosotros en los primeros 18 años hemos hecho una democratización de la distribución de la renta, pero el rentismo petrolero existe. Nosotros lo que hemos reorganizado la distribución de la renta, pero no hemos dado el salto al sistema correntista. Y eso requiere unos desafíos, una nueva base económica, una espacialidad de la actividad productiva, unas nuevas relaciones de producción, una nueva cultura de gestión y una sustitución de importaciones como proceso nodal. ¿Qué significa esto? Buena parte de las claves están en la agenda económica bolivariana, que es una adecuación programática de temas vertebrales del Plan de la Patria. Pero ¿qué es lo que está ahí? Una nueva base económica productiva, diversificar el aparato económico productivo del país. Eso lleva a la geohistoria, a la visión sistémica. El país tiene potencialidades diversas a lo largo del territorio.
Y cada una de esas subregiones, el tema, eso va con el último de los puntos, pero la forma de organización del espacio, la sincronía perfecta con la democracia en lo espacial, que tiene que ver con las tradiciones y costumbres, con la formulación geohistórica, con las potencialidades y restricciones naturales que existen sobre el espacio, sobre las potencialidades económicas que están, la nueva organización de factores productivos en ese espacio. Eso lleva a que cada subregión es un nuevo enclave, un nuevo nodo dinamizador de la estrategia económica del país. Entonces, la subregión de cereales de Portuguesa Cojedes, donde ocurre el 45% del arroz del país, pasa a ser un tema fundamental. Y la subregión de Calabozo, donde se produce el otro 45% del arroz, del maíz, etc., pasa a ser, entre esas dos subregiones de especialización económica productiva, ocurre el 90% de la producción de cereales. Y si nos vamos a la horticultura de piso alto de los Andes, que tiene una tradición, costumbre, por eso horticultura de piso alto, es la papa, la zanahoria, el cebollín, etc. Y ahí ocurre cerca del 75% de la producción de esos rubros. Bueno, es una subregión desde el punto de vista económico, vinculada a la horticultura de piso alto. Y si está la horticultura de piso bajo, ahí en Quibor, Carora, en la depresión de Lara, donde ocurre buena parte de la producción hortícola de piso bajo, lo que es la cebolla, el pimentón, el tomate, se va sembrando la diversificación del aparato económico productivo. Se va dando territorialidad a unas nuevas bases económicas distintas al modelo de Puerto Cabello, La Guaira, como nodos de la economía comercial expoliativa, como nodos de anclaje de la colonia y de lo que fuese la imagen de las venas abiertas de América Latina, de los focos de extracción, de la arquitectura del territorio como foco de extracción. Entonces, de la democratización de la distribución de la renta a nuevas bases productivas en la sociedad. ¿Cuáles son las estrategias? Ahí hay unos puntos. Nueva base económica. La base económica demanda, lo voy a decir así porque están todos vinculados. Una de las cosas clave que debemos hacer en toda la visión programática es no tener, este pedacito es de acá, no se mezcla con... Si funciona, todo está mezclado. O sea, no existe la opción de cada quien por su lado. Es una de las lógicas fundamentales del cambio de la visión de gobierno. No puede haber las lógicas fragmentarias, no puede haber la lógica de los reductos, la lógica de los feudos. Tienen que ser visiones integrales desde el punto de vista de trabajo. Entonces, si tú tienes la visión de la base productiva, requieres un análisis de las cadenas productivas, los eslabones débiles de las cadenas productivas, los eslabones de alta dependencia desde el punto de vista de las cadenas productivas y la sustitución de importaciones. ¿Con quién sustituimos esas importaciones? Sustituir importaciones requiere financiamiento, requiere tecnología y requiere actores productivos. El poder comunal lo vamos a ver en la economía comunal como un elemento, lo voy a decir adrede así, folclórico, representativo de ¡ay, qué cosa tan bonita esto que está aquí! O lo vamos a ver como un actor con fuerza, con coraje, desde el punto de vista de la articulación de un nuevo sistema económico productivo. La especialización en los eslabones productivos débiles y precisamente esos eslabones estratégicos que tenga especialización productiva del poder comunal, da o no una visión estratégica desde el punto de vista de la organización del aparato productivo. La visión, la tesis de la economía de escala por aglomeración de capital a la tesis de la economía de escala por la estructura de red del sistema económico. Esas cosas que parecieran discursivas tienen que estar en una visión programática de Estado para que le demos el salto. El poder popular hoy existe, es un caudal, es una fuerza. Ahora de lo que se trata en la construcción de una democracia participativa y protagónica es que agarre las líneas vertebrales desde el punto de vista del nuevo sistema económico productivo de la sociedad. Entonces, de la democratización de la renta a nuevas bases productivas. Cadenas productivas como herramienta de trabajo, sustitución de importaciones, los actores, sistemas de gestión, territorialidad de esos factores productivos en cuanto al espacio. Segundo tema que se vincula mucho con este, es una realidad, el bono demográfico. Es bono demográfico, eso es una realidad. Nosotros en este momento estamos transitando en el país, probablemente hay que ver la importancia que tiene ese concepto para que veamos la trascendencia que va a tener. Estamos transitando el momento donde los países hacen una transformación de su pirámide de edades.
de la configuración del punto de vista de edades de la población. Y nosotros estamos transitando, para que tengan un orden de magnitud, en el presente, en el año 2000, nosotros en población de 0 a 14 años, éramos 33% de la población. En el 2014 somos 27%, en que se va desplazando un poco, ¿no? En el 2050 vamos a ser 17%. Es decir, que aquella tesis de el país joven, etcétera, va modificándose y va pasando la mayor parte de la población a estar en edad productiva. Pero además nosotros hemos asumido una concepción de la sociedad donde nosotros, las personas de la tercera edad, no son un desecho de la sociedad, sino que son seres humanos vivos y a los cuales se responde como sociedad. Por lo tanto, generar las bases productivas para el sostenimiento de esa parte de la pirámide de edades es un tema fundamental. Es decir, hay una posibilidad donde tú tienes un engrosamiento de la población en edad productiva, en potencialidad productiva, y estás hablando por el otro lado, la dimensión económica, que tienes que generar una especialidad desde el punto de vista económico. ¿Con quién vas a especializar esto que está aquí económico? Es un reenfoque de lo que está formando, cómo lo está formando, la capacidad técnica, el direccionamiento de lo que se está formando. Precisamente en principios, en valores, en técnica, en conocimiento, pero la concepción integral de ese ser humano que va a asumir esos factores productivos. Eso va a llevar la sustitución de importación, etc. ¿Dónde vamos a especializar nuestra población? Está correlacionado con el tema de la especialización económica productiva. Si nosotros el bono demográfico simplemente lo dejamos pasar y no tomamos ese bono demográfico como una fuerza, un vector de direccionamiento de la economía, estaremos perdiendo una oportunidad de oro en la construcción del socialismo. Tenemos la oportunidad de generar la inflexión en el sistema económico productivo del país para que se especialice de otra manera, tenga otros códigos de valor, tenga otros actores y tenga una nueva dinámica espacial. Eso existe hoy. Entonces, cuando vemos, aquí están varios compañeros que hemos pasado por responsabilidades en el Ministerio, por ejemplo, de Educación Universitaria o educación, me gusta decirle básica, educación. El direccionamiento de ese sistema de formación, eso es un cambio también en el sistema universitario. El primer cambio que nosotros hicimos fue democratizar el acceso al sistema universitario bajo los códigos de valor que venían del modelo precedente. Entonces surgió las carreras que de alguna manera eran de moda del modelo precedente y sobre eso se ensanchó una parte de la oferta universitaria. Eso está bien, permitió democratizar. La siguiente fase en el sistema universitario es direccionamiento, calidad, eficiencia del sistema. O sea, lograste ensanchar, pero viene la siguiente fase. Entonces, el bono demográfico es un tema importantísimo. Si nosotros fuésemos una sociedad capitalista, tuviésemos una visión de cómo emplear el tema del bono demográfico. Siendo una sociedad que aspira a la construcción del socialismo, es otra cualidad completamente distinta. Entonces, en el caso del bono demográfico, de la democratización del acceso a la educación liberadora, al direccionamiento sectorial, cultural de descolonización, calidad e independencia de la ciencia y la tecnología con la nueva geopolítica. Un cambio en la doctrina, pero ya no del enunciado, sino que un cambio profundo. Nosotros requerimos, nada más que de acá a inicio del 2020, final del 2019, solamente el desarrollo de los vectores que se desatan con el Plan de la Patria, requerimos cerca de 3 millones de personas que va a reclamar. No es la proyección de personas en edad educativa, coincide afortunadamente los valores, pero requerimos cerca de 3 millones de empleos que se van a generar asociados al Producto Interno Bruto y el redireccionamiento del Producto Interno Bruto. Luego la localización de ese Producto Interno Bruto. ¿Dónde van a estar las actividades? La faja petrolífera es hoy 800.000 personas, van a ser cerca de 2 millones de personas en 4 o 5 años. ¿Con qué? ¿Cómo? Nosotros no vamos a repetir a Cabima y a Ciudad Ojeda, a la costa oriental, con esas tasas que brincaron en un periodo intercensal de un momento a otro, esa violencia del poblamiento. Nosotros estamos hablando de otro concepto completamente distinto. Entonces, primer tema, cambio de modelo productivo. Segundo, bono demográfico. El tercero,
una nueva configuración democrática de la sociedad, de la disminución de las desigualdades a una nueva configuración socioeconómica de la sociedad. Ese tema puede que sea polémico. El nombre de esta cátedra da herramientas para trabajarlo y analizarlo, pero evidentemente hay un cambio en la configuración de la sociedad. Hasta este momento es un cambio fundamentalmente de reconfiguración económica de la sociedad. Eso hay que dotarlo de las cualidades desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista imaginario, de la reconfiguración de clases desde el punto de vista de la sociedad. Hay una reconfiguración. ¿Cómo se hace esa reconfiguración? Solamente dotar, como vamos hasta ahorita, 1.600.000 viviendas en los indicadores desde el punto de vista de pobreza, los indicadores socioeconómicos, es un cambio completo, es como mover un escalón completo desde el punto de vista de las condiciones, desde el punto de vista de la sociedad. Ahora, eso hay que darle todo un sustento, toda una configuración, todo un imaginario, toda la creación de una cultura vinculada precisamente a esa recomposición que se viene dando en la sociedad. Un cuarto punto, una nueva arquitectura del espacio venezolano. Es que cuando uno ve el reloj, entonces dice, yo estoy a punto de verdad cumplir la promesa del tiempo. Cuando existe el desliz de dice, mira, una nueva arquitectura del espacio venezolano. Fíjense, tratando de aprender que son temas todos sincronizados, todos son temas vinculados. Están surgiendo nuevas cosas. Nosotros venimos con un legado, una construcción inercial de componentes del capitalismo. Nosotros no surgimos de la nada, donde ya venían ocurriendo algunos elementos. Había una saturación de las grandes ciudades. Eso venía ocurriendo. La tasa geométrica del municipio Libertador estaba ya en 0.7. Estaba amenazando con convertirse en una tasa negativa. Estoy hablando del municipio Libertador. O sea, ella estaba en 1.900.000. El salto que da 1.900.000 a 2.034.000 personas, ese salto lo da por la Misión Vivienda. Pero ya estaba expeliendo desde el punto de vista poblacional, bueno, el poblamiento de Guarenas Guatires, con una orientación desde el punto de vista socioeconómico, la orientación de los valles del Tuy, una configuración también, los altos mirandinos, había una reconfiguración, la variante de localización de Vargas, que Vargas pasó de cerca de 400.000 habitantes que tenía, se encogió absolutamente después de las lluvias de 1999 y recompuso en menos de 10 años su población. Son variantes desde el punto de vista precisamente de esa configuración. Ahora, ¿qué elementos importantes están pasando en esa arquitectura del espacio? Miren, Venezuela, hay que buscar el antecedente. Voy a hacer una aseveración temeraria, pero por lo menos en lo que hemos buscado no hay. Venezuela es de los pocos países que puede decir que en 6 años va a llevar a cero su déficit de vivienda. Es de los pocos países del mundo, y eso lo estamos haciendo, parte de esa conquista la estamos haciendo en guerra económica. Un elemento que no es menor para el elemento del valor, de la identidad. Buena parte de nuestras conquistas como país las estamos agarrando en guerra económica. Nosotros pasamos a los 3 millones de pensionados en guerra económica. Llegamos al 90% de la población generada de pensión con pensiones en guerra económica. Nosotros hemos mantenido el programa de alimentación escolar en guerra económica. Fue una meta de cerca de 4 millones de niños. O sea, en plena guerra económica. Nosotros hemos agarrado y pretendido el barredentro 100%. En plena... ¿Pero qué país del mundo podría decir eso? Cualquiera de las primeras soluciones es, si se te redujeron los ingresos en un 90%, recorta. Esa es la tesis usual. 87% fue la reducción del ingreso. Imagínense cada uno en su casa, que le digan el 87% de la reducción del ingreso en la casa. Bien, nosotros sabemos lo que pasó en el año 95, 96 en Venezuela, con la crisis del sistema financiero. ¿Cuántas familias clase media, muchas, lamentablemente fueron a suicidio, etcétera, porque le subieron las tasas de interés y fueron al departamento de recuperación de los bancos varias veces? Y sencillamente, bueno, ¿y qué fue eso? El presidente del Banco Central, muy independiente de él, que era presidente de un banco, que estaba como de 7º lugar y pasó a ser el primero del mundo. No me acuerdo cuál era, pero sacaba unos billetitos chiquititos. Entonces, esa cosa pareciera que fuera muy lejos, pero esa fue la década del 90. Pareciera que fue muy lejos.
Y la diferencia que se hizo del ataque de cuando nos trataron de hacer una ruptura del sistema financiero en revolución, que el dinero se le dio a los ahorristas, a la diferencia en aquel momento cuando se lo dieron a los dueños de los bancos. Pero bueno, para no desviarme por allá y perder el intento de cumplir el tiempo. Nueva arquitectura del sistema urbano. La misión vivienda. En Venezuela hay cerca de 7.800.000 hogares para el censo 2011. La meta de la misión vivienda es 3 millones de viviendas nuevas y 1 millón de viviendas de misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Es decir, que nosotros vamos a tener un impacto de cerca del 40% del total de las viviendas de los próximos años van a ser de la misión vivienda. Esa es una oportunidad histórica de reconfiguración del sistema urbano regional del país. Lo que siempre soñamos, lo que para todos nosotros es una estructura mental, que es la macrocefalia, es la organización del sistema urbano regional, el salto de la ciudad primada a la ciudad que está en tercer lugar, tal. Nosotros vamos a tener la oportunidad de reorganizar en términos reales el sistema urbano regional de nuestro país. Miren, solo países que han pasado por devastaciones profundas, la mayor de ellos a partir, por ejemplo, de impactos como la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que acudir por la vía de los hechos a reorganizar parte de su sistema urbano territorial. Nosotros tenemos la oportunidad por la vía de los hechos, no es cualquier cosa. Luego, un concepto fundamental que lo planteó el comandante Chávez. Ahora de repente empieza también el olvido, la función de amnesia. El concepto de ciudad, la construcción de un concepto de ciudad distinto. El derecho a la ciudad, eso no lo inventó ningún otro, no va a nombrar ninguno. El derecho a la ciudad. Incluso el comandante Chávez era muy osado en la premisa, en el planteamiento. Él decía que ciudad tenía que ser todo centro poblado independientemente de su tamaño, y que la democratización del derecho a la ciudad era otorgar aquellas cosas que estaban en la ciudad, sin importar el orden de magnitud del centro poblado. Eso rompe con toda la teoría urbana, urbanística y tal. Rompe con todo. Pero es un concepto que habla de una reconfiguración completa del punto de vista. Incluso él decía, ciudad, el reconocimiento de la ciudadanía. Era la estructura que el comandante planteaba. Entonces, el derecho a la ciudad. Otro tema estructural, el uso del suelo. Otro tema estructural, el sistema de movimiento y la arquitectura de los sistemas de red. Esos temas son fundamentales en la reconfiguración de la arquitectura del espacio venezolano. Sistema urbano regional, el concepto de ciudad, el uso del suelo, sistema de movimiento, arquitectura de red. El uso del suelo es fundamental. El uso del suelo es la renta de la tierra. El sistema de movimiento es toda la organización del andamiaje. Todo el sistema de movimiento en Venezuela es un sistema radiocéntrico que es propio de los sistemas de concentración de capital. Ustedes ven que todos los centros confluyen en Caracas o en los puertos, y todos los centros regionales coinciden en las ciudades primadas, en las ciudades capitales. ¿Cuál es el movimiento, el desplazamiento horizontal de Venezuela? Para llegar de Libertad a Ciudad Guayana, ¿qué ruta se usa? Se va por una vía que va paralela al Orinoco, que es la vía del punto más cerca. Se va a las ciudades principales, las ciudades principales concentran los centros y se reorganizan. Aquí tiene que haber una reorganización del sistema de movimiento del país, porque el sistema de movimiento es lo que conecta los nodos, y los nodos son las ciudades. Dependiendo de la especialización económica del nuevo sistema que estamos configurando, hay una arquitectura del espacio. La arquitectura del espacio que ellos hicieron fue para la extracción, para la expoliación. ¿Cómo es la arquitectura del espacio para el desarrollo interno del país? ¿Cómo es la arquitectura del espacio en la nueva geopolítica latinoamericana? Es una reconfiguración. O sea, el espacio como lo tenemos es producto de un desarrollo de la sociedad. O sea, está dialécticamente relacionado. Está la unidad dialéctica de la forma y el contenido. Entonces, eso requiere una reorganización de la configuración del espacio. Y el último punto que yo quisiera plantear, que no es el último punto de los temas, pero el último punto, buscando 4 minutos milagrosos, es el Estado popular y democrático. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto de la democracia? ¿Cómo participa, decide y ejecuta? ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el Estado?
Y una frase, que la voy a decir: la taxonomía del poder popular. ¿Cómo es la taxonomía del poder popular? El tema de quién es el sujeto, para nosotros podría ser algo tácito, pero no es tan tácito. Por algo el comandante Chávez en el 2007, antes de la reforma constitucional, en enero del 2007, el comandante Chávez lanza los ministerios del poder popular. Lo lanza antes. Y la premisa era que los ministerios tenían que ser del poder popular. Que cada elemento sectorial que llevaba un ministerio, el protagonista de esa acción tenía que ser el poder popular. Y para el poder popular. Organizarse las líneas de acción para el poder popular, pero que el protagonista tenía que ser de todos los ejes de acción. No era un nuevo etiquetado, no era la oportunidad de volver a imprimir los papeles, los logos de los ministerios. No era un cambio de formato, era un cambio de doctrina. Fíjense que insisto que eso es antes de la reforma constitucional. Hay una preocupación ahí latente, y eso lleva a quien se hace sujeto de la política. Otro, en el caso por ejemplo, de planificación, lo pongo como un ejemplo, se ha buscado que el protagonista, el planificador, sea el pueblo, y que dejen de ser unas lumbreras en una oficina, que sea el planificador el pueblo. Porque si planificar es vislumbrar el futuro, el que puede planificar y vislumbrar el futuro como acto democrático es el pueblo. Decir que no tienen la capacidad es un acto profundo liberal, de desconocimiento de la ciudadanía. Esos son andamiajes, por eso la inicial, ¿no? Descolonización, concepto de esos son códigos de valor. Nosotros podemos agarrar y cambiar la forma de propiedad de una unidad productiva, etcétera, tal, y si no cambiamos los códigos de valor, no cambiamos los métodos de gestión, y se va a seguir siendo en otra forma de propiedad un esquema capitalista. Por eso es tan importante ese concepto. ¿Quién es el sujeto? ¿Cómo participa de si ejecuta? ¿Quién es el gobierno? Quisiera cerrar con el tema de la taxonomía del poder popular. Si hay una democracia no espacial, y la sociedad corresponde a escalas. Cada escala tiene un nivel de detalle. En cada nivel de detalle afloran actores. El actor de la calle, los actores de la calle son distintos a los actores del sector urbano, son distintos a los actores de la ciudad, son distintos a los actores de la subregión, son distintos a los actores de la región, son distintos a los del país. El protagonismo de los actores reales en cada espacio es un elemento dinamizador. Lo que se ve en cada escala, si usted ve a Venezuela desde una imagen de satélite, reconocerá la cordillera de los Andes, reconocerá la cordillera del interior, reconocerá el Orinoco. Si se aproxima en el nivel de escala, verá el río Portuguesa, verá el río Guárico. Si se aproxima todavía más, verá la vega del río donde se puede sembrar determinado producto. Las escalas dan los niveles de detalle. Al final, nosotros deberíamos configurar las escalas de agregación espacial. La agregación espacial es un concepto del comandante Chávez para resolver la visión sistémica y que no fueran sobrepuestos de escalas o escalas inconexas, donde el municipio tal iba por acá y el municipio tal iba por acá. ¿Cómo se diseña el sistema de transporte de Caracas? No me quiero meter en esos temas, pero el primer tema es resolver el sistema de transporte de Caracas, que haya paz y que la gente entienda que lo que tanto ellos han dicho 1000 veces, el libre derecho a la circulación, existe. Pero como ellos son de una élite muy muy grande, que tuvieron derecho a la educación, tienen ese derecho a la educación de trancarles la vida al resto de la población. Pues ellos saben demasiado. Saben demasiado. Bueno, no me voy a ir por ahí porque voy a perder un minuto. Entonces la taxonomía del poder popular es vital. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se sincroniza? ¿Cómo vamos? ¿Qué es relevante en cada escala? ¿Qué se decide en cada escala? ¿Cuál es el sistema de recursos que está en cada escala? ¿Cuáles son las tomas de decisiones que están en cada escala?
Eso que pareciera un tema programático, sí es un tema programático. Porque de lo que se trata es de la organización ya estructural del poder popular como parte del Estado, ya estructural, que tú te paras en el barrio e incides en la condición de la vialidad y de las escaleras y de la vereda del barrio. Pero si te bajas a la intercomunal del Valle, incides sobre el diseño de la intercomunal con las escalas, formas de aclaración, pero no puede ser solamente el de la comunidad que decide, tiene que ser ya el sector urbano. Y si te vas sobre la ciudad, incide sobre el distribuidor, incide sobre la valle coche. Y si te vas en la región, incide sobre esos niveles de agregación de la escala, la confluencia de los intereses. Además reproduce sobre la lógica cultural. Un tema muy importante que se viene dando en la planificación popular, en los barrios, en las comunidades, con los corredores, es la priorización colectiva y la decisión colectiva sobre qué se hace y no se hace. Cuando se hace una priorización colectiva, ¿no? Porque una cosa es tener la lista abierta. ¿Qué quieres hacer? Cuando no hay limitación, el acto de democracia es el acto de todo el mundo dejar que se inscriba. Pero cuando hay una priorización de qué va primero y qué va después, hay un ejercicio humano, político, de decir, lo del compañero es más importante que lo mío. O esto que es aquí conjunto es más importante. Es un ejercicio político de construir seres humanos distintos. Por eso la sincronía de lo cultural, de los principios, de los valores, no es que cuando se acabe el acto, ¿no?, con todo el valor histórico, todo el valor cultural que tenga, alguien recite algo, tal, entonces no, ya quedó reflejado. Lo cultural, pongan a alguien que baile algo. Muy bien, que baile algo, que la expresión artística, pero lo cultural es la construcción de los métodos de gestión. En la fábrica, en lo económico productivo, es los métodos de gestión de la fábrica. En el Estado son los nuevos métodos antiburocráticos, de eficiencia, de respeto al ciudadano como métodos de gestión. Los métodos de gestión son la expresión cultural de la sociedad en cada uno de esos espacios. Entonces, el tema de la taxonomía del poder es probablemente la construcción del nuevo Estado. Es la construcción del Estado popular y democrático. Ese es el esquema fundamental. Y para quienes tengan alguna duda sobre un elemento fundamental de por qué la constituyente, y el elemento fundamental es que uno de los problemas sustanciales de los venezolanos en este momento tiene que ver con la intención de una parte de la sociedad con apoyo internacional de hacer quebrar económicamente el país, de llevar a la quiebra económica del país. Y para lograr avanzar en la economía es indispensable avanzar en la paz. Si no avanzamos en la paz política, si no avanzamos en la fuerza de una sociedad de imponer precisamente su principio, su razón, no vamos a lograr salir de los temas económicos. Es imposible. El origen de los temas económicos en Venezuela no es de la economía, son orígenes políticos, son intentos de desestabilización. Habría muchos ejemplos, pero un ejemplo claro tiene que ver con la divisa. El ataque a la moneda es un ataque político. No hay economista en el mundo capaz de hacer una correlación seria, una evaluación econométrica seria, desde el punto de vista de, por ejemplo, cómo se lanza el DICOM y cómo se multiplica por 4 el valor de la moneda en Cúcuta o tasada en Miami. Pensar en los epicentros que están en Cúcuta, el paramilitarismo, la violencia desde el punto de vista de la economía, lo que está en Miami, bueno, sencillamente lleva a cómo hay una relación directa entre el espacio y la organización del poder. Un abrazo.